Cordial saludo para todos. Mi nombre es Luis Carlos Núñez Bermeo. Soy estudiante de Historia de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Actualmente curso la asignatura Colombia Precolonial y Colonial. En esta presentación voy a exponer los principales hallazgos de mi análisis sobre la encomienda como institución de dominación colonial, basado principalmente en los estudios o en el texto historiográfico de Germán Colmenares de 1997. Bueno, este tema lo he titulado La encomienda y el dominio temprano, así como nos lo sugería la guía de aprendizaje. Y va a estar estructurado en diferentes subtítulos como la estructura de poder, jerarquías sociales y mecanismos de control en el nuevo reino de Granada, nuestra actual Colombia. Bueno, la conformaban otros territorios, pero actualmente es nuestro hermoso país Colombia. Entonces, en este tema es relevante porque es muy relevante, ¿sí? Porque la encomienda no fue únicamente un sistema laboral, sino una institución clave para entender cómo se organizó el poder colonial desde los primeros años de la conquista. También es clave comprender su funcionamiento y también este tema nos permite entender cómo se construyeron desigualdades económicas, sociales y culturales que aún persisten en nuestro país. Pero, ¿qué fue la encomienda y por qué surge? ¿Sí? Entonces, para comenzar, es importante contextualizar históricamente lo que estamos hablando. La encomienda surge en el siglo XVI en el contexto inmediato de la conquista española, ¿sí? En el nuevo reino de Granada. Los españoles pues necesitaban establecer un orden, ¿sí? Un orden efectivo para controlar los territorios conquistados y garantizar pues los recursos para sostener pues esta colonia y pues incluso también el reino, ¿sí? El imperio español. En este contexto, pues la encomienda se presenta como un sistema donde comunidades indígenas eran asignadas a un encomendero, quien recibía todos los tributos y el trabajo de estos indígenas, ¿sí? Supuestamente a cambio de protección y evangelización. Según el historiador Colmenares, esta institución se debe entender como parte de las formas de dominación, ya que fue un mecanismo clave mediante el cual la corona consolidó el control social y económico en el territorio, en nuestro territorio. ¿Sí? En otras palabras, no fue solo una organización laboral, sino una institución política, político-social. ¿Sí? Hallazgos principales de este ensayo, de este análisis que realicé, eh, surgen mecanismos de dominación, ¿cierto? Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Uno de los hallazgos centrales, ¿sí? de mi análisis es que la encomienda funcionó mediante varios mecanismos articulados de dominación, ¿sí? Como por ejemplo dominación económica y tributo. El núcleo del sistema era el tributo, ¿sí? Las comunidades indígenas debían entregar productos o trabajo al encomendero, aunque en teoría se decía que era un intercambio legal, ¿sí? En la práctica se convirtió en explotación. Eh, Como se menciona en el documento que antes mencionábamos de Colmenares. El tributo y las exigencias laborales reforzaron la subordinación indígena y permitieron la extracción de riqueza para los colonos y la corona española. ¿Sí? Así que Colmenares destaca que la fuerza de trabajo indígena fue un eje fundamental en la economía colonial temprana. ¿Sí? Otro punto interesante es la evangelización como mecanismo de control cultural. ¿Sí? Eh, este mecanismo fue llamado evangelización. ¿Sí? No fue únicamente un proceso espiritual,
sino una herramienta para disciplinar la vida indígena, ¿sí? O sea, verdaderamente no fue algo especial lo que trajeron, ¿sí? Teniendo en cuenta la estructura del catolicismo de esa época, ¿sí? Que venía con un cristianismo para ellos puro, pero no era así, sino que tenía algo de imposición y iba relacionado con la política de ese tiempo, ¿sí? En especial acá en Sudamérica con la encomienda. Entonces, en este texto se explica que el cristianismo fue utilizado como forma de reorganización de valores, rituales, costumbres y formas de autoridad, ¿sí? Sustituyendo las cosmovisiones indígenas por la lógica de Europa, de los europeos, de los invasores, de los conquistadores europeos. Así que la religión sirvió para justificar el dominio y obedecer al encomendero, ¿sí? Que era presentado como obedecer al orden europeo, ¿sí? El encomendero era alguien muy importante, muy importante. Así vamos a pasar al tercer punto que tengo, que es la apropiación territorial, ¿sí? Este punto es muy importante. Este mecanismo fue de apropiación del territorio. Aunque la encomienda no otorgaba legalmente tierras, ¿sí? Se permitió la ocupación y reorganización del espacio indígena. En mi análisis señalo que este proceso implicó despojo indirecto y reordenamiento, ¿sí? Productivo, integrando territorios indígenas al circuito colonial de explotación, ¿sí? Esto reforzó el control español sobre regiones completas. Entonces, vamos a ver otro punto importante que son los actores sociales y las jerarquías. Otro punto clave del análisis es que la encomienda estructuró una sociedad jerarquizada, ¿sí? Principalmente por el encomendero, ¿sí? Los encomenderos generalmente pues eran conquistadores, ¿sí? O descendientes, acumularon poder económico y político estos encomenderos. Aunque eran súbditos de la corona, en la práctica actuaban pues como autoridades locales y llegaron a ser personajes muy importantes, muy importantes. También estaban pues los indígenas quedaron sometidos a tributo, trabajo forzado, ya lo hemos explicado, y presión cultural, ¿sí? La pérdida demográfica por epidemias y la explotación debilitó pues sus estructuras sociales, ¿sí? Ya pasando al tema de la iglesia, el clero, pues el clero cumplió un papel contradictorio. Por un lado, legitimó el sistema, por otro, en ocasiones denunció abusos, ¿sí? Sin embargo, pues su papel principal fue sostener el orden social mediante el discurso religioso, ¿sí? También tenemos los esclavos africanos, ¿sí? El texto también menciona, el de Colmenares, que con el tiempo la esclavitud africana se intensificó como complemento laboral, ¿sí? Especialmente cuando disminuyó la población indígena. Esto demuestra que la encomienda fue el inicio, ¿sí? Fue el inicio de todo. Pero el sistema colonial evolucionó hacia formas más duras y amplias de explotación. Desafortunadamente, así fue, ¿sí? Entonces, vamos a ver las resistencias y las adaptaciones, porque hubieron resistencias y hubieron adaptaciones. Un aspecto importante es que los grupos subordinados no fueron pasivos, algunos fueron muy bélicos, ¿sí? En el documento de Colmenares se señalan varias formas de resistencia indígena, ¿sí? Evasión del tributo, eh, incumplimiento de labores, conservación cultural camuflada bajo formas cristianas, ¿sí? Negociaciones con encomenderos y autoridades, ¿sí? Colmenares afirma que la sociedad colonial no fue un sistema totalmente cerrado,
sino un escenario de tensiones, conflictos y adaptaciones. ¿Sí? Esto es clave para romper, bueno, ¿por qué es clave? Porque rompe la idea de que los indígenas solo fueron víctimas, también fueron actores históricos que buscaron sobrevivir y mantener pues su identidad. ¿Sí? Entonces, entre esas consecuencias estructurales y efectos históricos, ¿sí? Eh, Entre los efectos más importantes de la encomienda, vamos a mirar unos que se destacan, ¿sí? Unos efectos eh, y unas consecuencias que se destacan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser la consolidación de élites, ¿sí? Los encomenderos se convirtieron en base de una élite dominante que después se consolidó con la hacienda, ¿sí? Que eso fue la institución que continuó, ¿sí? Formando el núcleo del poder regional por siglos, estos encomenderos, ¿sí? También la desigualdad social y la racialización. Vamos a ver de qué se trata esto. El sistema generó jerarquías raciales que colocaron a españoles arriba, ¿sí? Y a indígenas y africanos abajo. Esto dejó pues huellas muy profundas en formas de discriminación social que pues hasta en la actualidad las podemos sentir, ¿cierto? Vamos a ver también la transformación económica del territorio, porque lógicamente tuvo que haber una transformación económica en nuestro territorio. La encomienda reorganizó la producción hacia intereses coloniales, ¿sí? Y preparó el terreno para haciendas, minería y la famosa esclavitud. Bueno, valoración personal y vínculo con el presente. Vamos a ver este tema. Desde una valoración personal, ¿sí? Vamos a ver esta valoración. Eh, creo, creo desde mi punto de vista personal, considero que estudiar la encomienda es fundamental porque me permite comprender que muchas desigualdades actuales de nuestro hermoso Colombia, país Colombia, no son casualidad, no son casualidad, es evidente cuando estudiamos la encomienda, la hacienda, todas estas instituciones, vamos a saber que estas desigualdades en Colombia no son casualidad, sino una herencia histórica, ¿sí? En mi análisis, afirmo que aunque la encomienda desapareció formalmente, sus efectos permanecen en problemas como, por ejemplo, vamos a mirarlos, desigualdad de distribución de tierra, eso lo estamos viendo actualmente, exclusión de las comunidades indígenas, también lo estamos viendo actualmente, desigualdad rural, ¿sí? Y brechas económicas persistentes. Bueno, eso es como una herencia. Esto demuestra que la encomienda no fue un hecho aislado del pasado, ¿sí? Sino una estructura que influyó profundamente en la formación de nuestra sociedad colombiana. Por eso, entenderla como forma de dominación como plantea nuestro historiador Colmenares, es clave para interpretar la historia colonial como un sistema que todavía impacta, ¿sí? Impacta la realidad social nuestra. Bueno, y ya para ir cerrando, en modo de conclusión, la encomienda bueno, fue mucho más que un sistema de trabajo. Fue una institución estructural que organizó el dominio temprano, ¿sí? Inicial, español, mediante el tributo, el control territorial y la evangelización, ¿sí? Consolidando jerarquías sociales y desigualdades que aún tenemos y tenemos representaciones en Colombia. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Luis Carlos Núñez. Bendiciones para todos.